La evolución histórica de la Conferencia de La Haya tiene sus inicios en la primera sesión que fue celebrada desde el 15 de mayo al 31 de julio de 1893 en La Haya, precisamente que hace parte de los Países Bajos, con el trabajo de la adopción de convenios internacionales, y desde entonces pues ha sido testigo de diversos cambios y adaptaciones que se han ido suscitando en razón a la globalización en la cual nos encontramos, con búsqueda en regular las relaciones en materia civil, comercial y de familia. Fue creada por iniciativa de un abogado de origen holandés llamado Tobias Michael Carcel Axer, quien tiempo después, en 1911, fue galardonado como Premio Nobel de Paz. Cuenta con un estatuto que contiene 16 artículos, que fue adaptado el 31 de octubre de 1951, sin embargo entró en vigor el 15 de julio de 1955. La primera sesión de La Haya fue convocada por el gobierno de los Países Bajos bajo la iniciativa del doctor Axer. Con anterioridad a la Segunda Guerra Mundial se celebraron 6 sesiones, las cuales fueron en 1893, 1894, 1900, 1904, 1925 y 1928, donde se trataron en estas sesiones temas concernientes a los conflictos de las leyes y jurisdicciones relativos al matrimonio, a la tutela e interdicción, comunicación de los actos judiciales o extrajudiciales, procedimiento civil, sucesiones, testamentos, divorcios, entre otros temas. Cabe señalar que durante la segunda etapa de la Conferencia de La Haya, es decir, del año 1925 a 1928, ningún proyecto logró transformarse en convención. Sin embargo, se logró un acuerdo a efectos de conferir a un Tribunal Permanente de Justicia Internacional la competencia para pronunciarse en los desacuerdos que se pudieran suscitar en la interpretación de los convenios. Desde 1956 hasta la fecha se han tratado de celebrar sesiones plenarias ordinarias cada 4 años. Sin embargo, los estatutos también contemplan la celebración de sesiones extraordinarias siempre y cuando se vea una extrema necesidad o con ocasión a previa consulta de la Comisión de Estado por parte del Consejo, como ha sucedido hasta este momento en 2 oportunidades, en 1966 y en 1985. Las últimas 3 sesiones fueron la 19ª en el 2002, la 20ª en el 2005 y la 21ª en el 2007, donde se adaptaron convenios sobre la ley aplicable a ciertos derechos sobre valores depositados en un intermediario, el convenio sobre acuerdo de elección de foro y el convenio sobre el cobro internacional de alimentos para los niños y otros miembros de la familia. El trabajo de la conferencia se basa en la búsqueda constante de la integración de diversos sistemas legales con el fin de garantizar una seguridad jurídica a quienes se ven inmersos en este tipo de situaciones, y que se suscitan pues a raíz del fruto del derecho internacional privado que se da con relación a la globalización y el intercambio de productos y servicios, y también de culturas. Por ejemplo, encontramos jurisdicción, aplicación de ley sustantiva y adjetiva, alcance de las sentencias judiciales, cooperación entre autoridades judiciales y administrativas de los estados partes, entre otros aspectos. En concreto, para lograr su objetivo, la conferencia se enfoca en la creación, en la negociación y la adaptación de convenios internacionales en materia civil, comercial y de familia, instaurando un puente entre las legislaciones de los estados en el mundo. Hasta el momento han participado de la elaboración de 41 instrumentos jurídicos
como son un estatuto, que es el que lo regula, el protocolo del 23 de noviembre del 2007 sobre la ley aplicable de las obligaciones alimenticias, temas que es muy importante, principios sobre la elección del derecho aplicable en materia de contratos comerciales y 38 convenios en los temas que ya mencioné del derecho privado. Por otra parte, la conferencia sostiene vínculos de cooperación con las organizaciones de las Naciones Unidas y muchos más órganos subsidiarios y especializados como la UNICEF, lo que resulta muy importante porque lleva a cabo un trabajo de codificación internacional ampliamente actualizados y completos. La Conferencia de La Haya es una organización mundial con 85 miembros, 84 estados y la Unión Europea, de todos los continentes básicamente. La Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado es una organización intergubernamental de carácter mundial que dice que también la Conferencia del CRISOL hace partícipe de esto. Tradiciones jurídicas, que elabora como instrumentos jurídicos multilaterales que responden como a unas necesidades mundiales, que al mismo tiempo garantiza como un seguimiento o un número decreciente de estados. Cada día como que más miembros se van adhiriendo a los convenios de La Haya y así más o menos 150 países de todo el mundo hacen como partícipe de los trabajos de la conferencia. Como se mencionó anteriormente, bueno, un inicio, es una organización de carácter mundial para la cooperación pues que tiene en materia civil, comercial y de familia y que elabora como unos instrumentos jurídicos multilaterales que responden como a las necesidades mundiales y al mismo tiempo como que garantiza como un seguimiento en la actualidad de diversas situaciones personales, familiares o comerciales que se ven como inmersas en la universalidad pues que tienen. También se involucran como de forma directa o indirecta en tales sucesos. Aquí podemos ver tales casos como la sustracción internacional de menores y el convenio del 25 de octubre de 1980. Por ello resulta importante seguir como las actualizaciones que surgen en el derecho internacional y que pueden tener como una repercusión y una aplicación en el derecho nacional. Entonces, pero ¿qué podemos entender pues como una cooperación judicial internacional? La cooperación judicial internacional es una ayuda o una asistencia recíproca que se presentan como los estados para adelantar unas diligencias judiciales en el territorio. De uno u otro modo responde como por las necesidades de las autoridades colombianas de adelantar unas diligencias en el territorio colombiano en desarrollo de un proceso o un procedimiento que las solicitudes de cooperación judicial internacional se tramitan como preferentemente de la conformidad con lo que disponen los instrumentos internacionales bilaterales. En su efecto, los multilaterales suscritos sobre la materia, estos instrumentos hacen como una referencia a la forma o a las formalidades de reunir la solicitud, el canal que debe como emplearse para su envío y las autoridades destinadas que ejecutan la cooperación pues que tienen. A falta del tratado del convenio, las solicitudes que deben adecuarse a la legislación interna del Estado requiere como un sentido o que las autoridades colombianas deban como hacer una solicitud. Las situaciones personales, familiares o comerciales en las que se haya visto implicado más de un país son más que habituales en la actualidad. Estas situaciones pueden verse afectadas por las diferencias que existen entre los sistemas jurídicos vigentes de estos países. Con el fin de resolver estas cuestiones, los estados han adoptado reglas especiales conocidas en conjunto como Derecho Internacional Privado. Los mandatos estatutarios de la conferencia consisten en trabajar en pos de la unificación progresiva de estas reglas. Ello implica buscar enfoques reconocidos internacionalmente, todo esto para las cuestiones de la competencia de los tribunales, del derecho aplicable, del reconocimiento y la ejecución de sentencias en numerosos ámbitos diferentes.
tanto en derecho comercial como en el procedimiento civil, en la protección de los niños y hasta los asuntos matrimoniales y de ámbito personal. Con el paso de los años y en cumplimiento de su mandato, la conferencia se ha ido transformando poco a poco en cooperación judicial y administrativa internacional en materia de derecho internacional privado, en particular en el ámbito de la protección de la niñez y de la familia, del derecho comercial y del procedimiento civil. Hablando un poco de la vocación de la conferencia, esta busca y trabaja por un mundo en el que, a pesar de las diferencias que existen entre los sistemas jurídicos, las personas tanto físicas y jurídicas puedan verse beneficiadas de un alto nivel de seguridad jurídica. La organización se reúne en principio cada 4 años en sesión plenaria, en una sesión ordinaria, para negociar o para optar convenios. Los convenios son preparados por comisiones especiales o por grupos de trabajos que se reúnen varias veces en el transcurso del año, normalmente en el Palacio de la Paz de La Haya y de vez más o menos en los estados que lo integran. También se crean comisiones especiales para examinar los convenios y para adoptar recomendaciones, esto con el objetivo de mejorar su eficacia en la aplicación de esto. La organización es financiada principalmente por sus estados miembros. Su presupuesto se adopta cada año por el Consejo de Representantes Diplomáticos de sus estados. La organización recibe y busca igualmente recursos financieros de otras fuentes para proyectos específicos. Las actividades de la organización son llevadas por una secretaría multinacional ubicada en La Haya y su lenguaje de trabajo es el francés y el inglés. La secretaría organiza las sesiones plenarias, las comisiones especiales y lleva a cabo las investigaciones fundamentales y necesarias de acuerdo a las materias que estudia la conferencia. El Estatuto de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado está consagrado por 16 artículos que sirven como orientadores de la razón de ser de la conferencia. En su artículo 1 señala cuál es el objetivo de la conferencia. En su artículo 2 establece cuáles son los estados parte y cómo pueden lograr hacerlo. El procedimiento para que un estado pueda convertirse en miembro de la conferencia es breve. O sea, hace la presentación de una solicitud de admisión dirigida al ministro de Relaciones Exteriores del Reino de los Países Bajos, Estado sede de la conferencia y depositario del Estatuto de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado. Petición que es cursada a los estados parte para que se pronuncien sobre la viabilidad de la vinculación recabada. Dentro del estatuto se encuentra la forma como opera la conferencia. Sede que se encuentra en La Haya y los órganos que la componen. La conferencia cuenta con una oficina permanente que está en La Haya y está compuesta por un secretario general adjunto y los 3 primeros secretarios, que deben de ser de nacionalidad diferente y deben de tener un conocimiento jurídico y una experiencia práctica en la que se desenvuelve la conferencia. Indica que cada estado miembro designa un órgano nacional como oficina permanente que se encargue entre el contacto del gobierno, la oficina permanente y los estados miembros de la conferencia. También se encuentra cómo se reglamenta el funcionamiento de la conferencia, incluyendo los gastos que deben ser cubiertos por los estados miembros y los que asume el gobierno de los Países Bajos. Se encuentra previsto que para asegurar su ejecución, las disposiciones del estatuto serán complementadas por un reglamento, el cual será establecido por la oficina permanente y sujetos de aprobación de los gobiernos de Estados miembros. Por último, hace la relación de la entrada de vigor del estatuto de la conferencia y la eventual denuncia cuando un estado parte quiere retirarse. Desde 1893 hasta el 2019 la conferencia ha expedido 40 convenios internacionales, siendo el primero de ellos la Convención de Procedimiento Civil
del 1 de marzo de 1954 y el último, el convenio del 2 de julio de 2019 sobre el reconocimiento y ejecución de sentencia extranjera en materia civil o comercial. Adoptó 7 convenios internacionales, todos ellos sustituidos posteriormente por instrumentos más modernos. Entre 1951 y el 2008 fueron adoptados 38 convenios internacionales. El funcionamiento práctico de muchos de ellos se examinó regularmente por comisiones especiales. Incluso cuando no han sido ratificados, los convenios influyen en los sistemas jurídicos de los Estados miembros y de los no miembros. Constituye asimismo una fuente de inspiración para el esfuerzo de una unificación del derecho internacional privado a nivel regional. Los convenios que han recibido un mayor número de ratificación son los que se ocupan de la supresión de la exigencia de la legalización, notificación y traslado de documentos, obtención de pruebas en el extranjero, acceso a la justicia, sustracción internacional de niños, adopción internacional, conflictos de leyes sobre la forma de las disposiciones testamentarias, obligaciones alimenticias y reconocimiento de divorcios. Buenas noches, compañeros, espero se encuentren muy bien. Mi intervención en cuanto a la Convención de la Haya sobre Derecho Internacional Privado lo voy a centralizar en cuanto al concepto de formación e intercambio de información. Este concepto conlleva, nos guía o nos adiestra hacia la creación, búsqueda y aprendizaje de nuevos conocimientos. La Haya, en cuanto a la formación e intercambio de información, señala que con el fin de armonizar la aplicación de los convenios, la Secretaría organiza, ayuda a organizar y participa en conferencias y seminarios a nivel nacional e internacional, orientada a la formación de las distintas personas implicadas en la aplicación de los convenios, particularmente jueces, funcionarios de las autoridades centrales y juristas. Asimismo, se aplica un boletín judicial sobre la protección internacional del niño. Diversos grupos de interesados, tales como parlamentarios o estudiantes, visitan con regularidad la oficina permanente. Un número de pasantes y de funcionarios enviados por sus gobiernos acuden en comisión de servicios a la Secretaría. Los miembros de la oficina permanente publican regularmente artículos en revistas especializadas y realizan aportaciones en libros y otras publicaciones. La Haya, en su convención, se podría decir que su finalidad no es delimitar, sino de cierto modo integrar, unificar las normas en un margen o carácter general. Un vivo ejemplo de esto, sobre formación e intercambio de información, es la situación que se vive actualmente a nivel mundial, de que a pesar de que ha sido de manera nefasta para la humanidad, se pueden rescatar muchas cosas positivas, como la unión familiar, la integración, la ayuda humanitaria, y en el cual se podría decir que la tecnología juega o está jugando un papel muy importante, ya que nos ha facilitado y ha brindado la creación de nuevos conocimientos, en el cual la formación y intercambio de información busca o ha dado a nuevos caminos.
El vivo ejemplo de esto es pues lo que está pasando ahora mismo en el curso, se podría decir, que contamos con compañeros de Arauca, el compañero que está en el exterior y el campus de acá de Urabá, que a pesar de que no estamos en el mismo lugar, en el mismo sitio, pues a través de la tecnología pues nos permite de que el profesor nos brinde la información y a cada uno le llegue de manera concisa tal información. Buenas tardes, hablaré sobre Colombia y su participación en la conferencia del Derecho Internacional Privado en La Haya o en los Países Bajos, que es la Corte Internacional de Justicia, como se le conoce actualmente. Bueno, Colombia ha participado en esas conferencias, es a través de la embajada, y ha participado como Estado observador. Ha participado en diversas convenciones que se han hecho a lo largo del periodo de creación, o en diferentes asociaciones o reuniones que se han hecho en el seno de esta organización, en el centro de ella. Una de las muchas convenciones que se han realizado aquí en estas conferencias donde Colombia ha participado, una puede ser la Convención del 5 de octubre de 1961, donde la legalización de los documentos, que es sobre la legalización de los documentos públicos. Otra convención podría ser la del 15 de noviembre de 1965, sobre la notificación o traslado del extranjero y su documento judicial y extrajudicial en materia civil y comercial. Otra de ellas puede ser la Convención del 29 de mayo de 1993, que es sobre la protección del niño y a la cooperación sobre materia de adopción internacional. En este último, la ONU se ha presenciado de manera ardua, ya que es un tema aún de debate. Muchas gracias. Ya.